Profesor, cordial saludo. Para desarrollar la actividad 3 de la unidad 3, escogí la reforma en materia de derechos humanos que se realizó en México en el año 2011. Esta reforma tuvo un alcance bastante amplio. El cambio principal fue que los derechos humanos ya no solo estaban reconocidos en la Constitución mexicana, sino también quedaron reconocidos en los tratados internacionales ratificados por el Estado. Se introdujo un principio importante como el principio de pro persona, el cual obliga a interpretar las normas de una manera más favorable para la protección de los derechos. Otro de los puntos que considero clave es que incluso los jueces a nivel local quedaron habilitados para ejercer control de convencionalidad. Básicamente pues pueden dejar de aplicar normas internas si consideran que se vulneran derechos humanos. México así pasó pues a un modelo más centralizado hacia uno con elementos de control difuso. Esta reforma, ¿por qué se dio? Pues se dio por un hecho, pues por varios hechos, pero concretamente uno de los factores determinantes fue la condena al Estado mexicano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso conocido como Radilla Pacheco. Este caso evidenció que el sistema mexicano tenía fallas importantes en la protección de derechos, especialmente pues cuando se relacionaban con la actuación de la jurisdicción militar. En la práctica los efectos pues fueron muy importantes. En un primer momento se dio una expansión, una progresión en la protección de los derechos. Los jueces ya empezaron a aplicar directamente los tratados internacionales y a utilizar el principio pro persona como un criterio de decisión. Y también se limitaron competencias a la jurisdicción militar frente a las violaciones de derechos humanos. También se generaron muchas tensiones por esta reforma. Uno de los puntos críticos que me permito traer a colación fue la decisión posterior de la Suprema Corte, en contradicción con la tesis 293 de 2011, donde se estableció que si la Constitución tenía una restricción expresa, esta prevalecía sobre los derechos internacionales. Básicamente lo que hizo fue limitar el alcance inicial de la reforma y se generó un ajuste al modelo. Ahora, haciendo un paralelo con Colombia, pues encuentro similitudes. Aquí también tenemos el bloque de constitucionalidad que permite integrar esos tratados internacionales en el análisis constitucional colombiano. Acá en Colombia hay una diferencia, que digamos que ese control sigue siendo concentrado en la Corte Constitucional y pues tiene unos matices de efectos difusos, pero es la Corte Constitucional la que realiza ese tipo de control. En cambio el caso mexicano pues muestra lo que puede pasar cuando se amplía ese control a todos los jueces. ¿Qué pasa? Que se gana en protección de derechos, pero también se generan riesgos de fragmentación y de tensiones en la interpretación. Desde mi punto de vista, pues la reforma mexicana fue muy positiva, aunque sin duda, pues como ya lo expresé, evidenció varios problemas, entre ellos que considero que no basta cambiar la norma. Lo que realmente sería efectivo es que los operadores jurídicos, en este caso pues todos los jueces, tengan esa capacidad de aplicar esos estándares internacionales. Y pues desafortunadamente en México la Suprema Corte limitó el alcance de la reforma y esto generó una inseguridad jurídica. Para finalizar, pues el caso mexicano demuestra que las reformas en materia de control constitucional sí pueden ampliar la protección de derechos, pero también traen esa parte negativa que es la generación de las tensiones, las cuales sí deben tener un manejo muy cuidadoso. Muchísimas gracias.